En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos meditando particularmente en este mes la devoción al Corazón Inmaculado de María, que es la devoción que la Virgen en Fátima nos pidió y nos dijo que pues era la voluntad de Dios que Dios quiere instaurar en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María, y aquellas almas que tuvieran esta devoción, pues Dios les daría gracias muy importantes, y es el deseo de Dios en nuestra época. En nuestra época de una descomposición a todos los niveles, a nivel social, a nivel religioso, a nivel familiar, a todos los niveles la sociedad se está descomponiendo por la ausencia de Dios, por la abundancia del pecado, del desorden, y el mundo pues está en una situación muy crítica. Entonces, en esta época de tanto mal, tanto pecado, tanto desorden, Dios nos propone esta devoción al corazón de su Madre, un corazón inmaculado, sin pecado, que es el modelo más bello que Dios nos puede dar y que está al opuesto de todo lo que vemos hoy en el mundo, que tal vez nos crea mucha pena, mucha tristeza y un poco de desánimo tal vez, porque nos sentimos muy solos en un mundo que ya no quiere escuchar a Dios. Entonces tenemos ese grandísimo modelo, ese que es como un faro en una época de tinieblas, de desolación. Entonces no es en vano que Dios habla, no es en vano que Dios nos propone este modelo, y no debemos despreciar esta voluntad de Dios y este regalo que nos quiere hacer, porque eso en realidad se vuelve contra nosotros si no escuchamos esa llamada. Así que, ¿por qué la Iglesia se sigue degradando siempre la situación? O sea, no es que se mejora, no es que se estabiliza, no es que hay una especie de respiro, ¿no? No, esta situación se sigue agravando constantemente. Y esa frialdad de los corazones, pues tiene consecuencias. Y esa situación que está alrededor de nosotros crea una presión muy fuerte, formidable sobre nosotros, la situación del mundo, el estado de las almas, a veces es en nuestra familia, a veces son nuestros amigos, a veces son las personas que frecuentamos, y todo eso crea una presión sobre nosotros, al punto que muchos tradicionalistas ya se han enfriado y están adquiriendo ese estado de espíritu de mundo, de mundano, ¿verdad? Que es el comienzo de una situación más grave, porque por ahí entra primero el enfriamiento en las cosas de Dios y después el pecado, ¿verdad? El pecado, la vida de pecado. Así que hay que tener mucho cuidado de atajar pues el pecado antes de que llegue, ¿verdad? Y nosotros tal vez no digo que hagamos pecados, pero podríamos caer en el pecado si nos enfriamos, si dejamos el fervor de la fe católica. Con el tiempo nos podemos enfriar, como a muchos tradicionalistas que lo han hecho. Y de hecho sabemos que aquí, por ejemplo en la Ciudad de México, sabemos que muchos tradicionalistas tienen una doble vida. Sí van a misa el domingo y todo, pero ya en su vida privada hay personas que viven mal, que viven constantemente en los espectáculos del mundanos, y que no los mejores, ¿verdad? Y cualquier cosa. Y hay personas que se dan cuenta de eso de varias maneras. Entonces hay una situación de relajamiento que lleva también a la pérdida de la fe.
Así que no es de extrañar que en la misma fraternidad se está bajando los brazos y se está doblegando a ese espíritu de mundo, y eso no se va a quedar así, eso va siempre agravándose, ¿verdad? Como se dice que en la vida espiritual aquel que no avanza retrocede, y así en la tradición también. Así que si nosotros pretendemos hacer las cosas bien, como debe ser en la tradición, no hay que creer que también nosotros no estamos expuestos a esos peligros, y también en la resistencia puede haber anomalías. No es porque es la resistencia, sino porque los hombres o nosotros podemos flaquear. Entonces, en una situación de degradación que hay en el mundo, hay que estar más atentos que los demás, y no basta decir que porque leemos cosas interesantes o buenos escritos o porque vamos a misa ya estamos exentos de tal vez de todos los peligros. Así que Dios pide más a que ha dado más. Así que no basta la misa dominical, hay que mantener las oraciones de la semana, hay que tratar de vivir en gracia de Dios, hay que rezar el rosario, hay que hacer un esfuerzo particular, porque no es un esfuerzo común como siempre fue, ¿verdad? Que los católicos siempre dijeron su rosario, siempre se confesaban regularmente. Sí, pero nuestra situación es más grave. La presión moral que tenemos de este mundo es mayor, es más fuerte. El demonio es más fuerte en nuestra época. Entonces necesitamos un auxilio mayor, necesitamos recurrir más a los sacramentos, más a la oración, más tal vez a la lectura, ¿verdad? A la formación, para que veamos cómo debemos reaccionar en este mundo, protegernos y tener el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Iglesia, que pues también se aprende, ¿verdad? También se estudia. No es suficiente la misa dominical. Entonces, a veces tenemos esa tendencia a distraernos, porque la vida actual es muy distractiva, ¿verdad? Es fácil estar fuera de sí en el mundo, ¿verdad? Entonces, hoy se impone más que en otras épocas la práctica de la presencia de Dios. Es decir, que aunque uno esté en la calle, uno esté trabajando, uno esté cualquier cosa, mantener esa intimidad con Dios en nuestro interior, ¿verdad? Permanecer en unión con Dios a pesar de lo que vemos, de lo que oímos, de el ejemplo que nos puedan dar las demás personas. A pesar de eso, en nuestro corazón no bajar el fervor, no bajar la adhesión de nuestra alma por la fe a Dios, permanecer estables en esa unión con Dios. Entonces necesita mucho desapego de corazón en todo lo que uno ve, no apegarse a lo que uno oye, a lo que uno escucha, tener una cierta distancia, aunque uno esté en el mundo, aunque uno tenga que hacer lo que fuera necesario, pues no apegarnos a lo que vemos, a lo que oímos. Nuestro corazón que sea como un poco ausente, ¿verdad? A esas cosas que tal vez nos pueden perturbar o debilitar, y no tomarlas en serio, tomar una distancia de la voluntad y permanecer unidos a Dios. No dejarse disipar, no dejarse llevar por las cosas que puedan a veces atraernos, ¿verdad? Que a veces no parecen malas, pero hay cosas que no son francamente malas, pero son mundanas y nos hacen perder el gusto de la oración, nos hacen perder el gusto de pensar en Dios, nos hacen perder el gusto de amar a Dios y nos enfrían. Si nosotros tomamos parte en ellas, una parte activa, entonces podemos dejarnos llevar. Hay cosas que parecen que no son malas, pero tienen esa característica, que son mundanas,
Puede ser una diversión, puede ser una película, puede ser una amistad. Así que debemos tener cierta desapego, no tomar en serio eso, y si vemos que eso nos afecta en cierta medida, pues evitarlo. Y para guardar esa presencia de Dios, pues tenemos el ejemplo del corazón inmaculado. ¿Cómo vamos a tener devoción a ese corazón que nunca pecó? Porque se dice que la devoción a los santos no consiste solamente en el hecho de rezarles o de pensar en eso, sino también en el hecho de imitar. Un verdadero devoto de un santo es aquel que trata de imitarlo, no solo que le pide y nada más le pide, sino también que trata de imitar su ejemplo. Entonces, ese es un verdadero devoto. Entonces, ¿cómo vamos a ser devotos del corazón inmaculado si él nunca pecó y nosotros somos pecadores? Pues nunca seremos verdaderos devotos en el sentido estricto, porque pues no podemos imitarlo en eso, en ser inmaculados, pero podemos tender a evitar el pecado, y en ese sentido sí somos devotos del corazón de María, el corazón inmaculado, porque tratamos de preservarnos del estado de alma que hoy vive tanta gente, el estado de pecado primero, pero también el estado de olvido de Dios, ausencia de Dios. Y eso que tiene de propio la Virgen María es que está llena de Dios. Ella vive en la presencia de Dios. Y cuando hubo esas apariciones en que la Virgen se apareció, por ejemplo, a los niños de Fátima o en otros lugares, en otras apariciones, esos niños se transformaron porque vieron a la Virgen y se santificaron, llegaron a ser santos, ¿verdad? Como Santa Bernardita, los niños de Fátima y otras apariciones que ha habido así de la Virgen, porque esos niños vieron a la Virgen, y el hecho de verla se transformaron, esos niños se santificaron, y el ejemplo de la Virgen, que vive en la presencia de Dios, hizo que esos niños se transformaran y que vivieran también en la presencia de Dios. Así que nosotros debemos tratar de vivir esa presencia de Dios, y aunque si no hemos visto directamente a la Virgen, podemos invocarla y tener familiaridad con ella. ¿De qué manera? Pues con la oración, con el rosario, la meditación de los misterios del rosario, y todo eso va a tener un efecto en nosotros. Pero si lo abandonamos y empezamos a hacer excepciones y a decir esta vez sí, esta vez no, entonces nos vamos a ir enfriando. Y si permitimos que el espíritu del mundo entre en nuestros corazones, vamos a sentir el efecto, vamos a debilitarnos. Entonces Dios pide un esfuerzo especial en condiciones especiales. Entonces no basta decir yo voy a misa y nada más, porque a la hora de la tentación, si no hacemos más que eso, no vamos a resistir. Y eso está a la vista, porque muchos fieles y de la tradición se están ya acoplando a la idea de verse reintegrados en la iglesia conciliar. Ya no les molesta, ya no les repele, no tienen esa repelencia, esa idea, que es realmente una cosa grave. Es el inicio del fin. Entonces ya pues no ven al inconveniente y están aceptando esa situación. ¿Por qué tan fácilmente? Porque hay una vida de tibieza que se ha instalado en muchos tradicionalistas, y eso tiene consecuencias. O sea, no hay que decir no, Dios me va a ayudar. No, Dios nos ayuda, sí, claro, pero sí hacemos lo que Él nos pide. Así que tengamos cuidado, que también yo creo que el demonio se encarniza más con aquellos que quieren hacer las cosas bien. Y en cierta manera, si ellos no corresponden a las gracias de Dios, pueden venir grandes desastres. Y yo creo que también en la resistencia puede haber problemas, porque algunos no tienen esa pureza de intención de hacer
la lucha de la fe por amor a Dios, por gloria de Dios, sino que hay una especie de exhibicionismo, y eso se ven muchos que quieren tal vez ser más que los otros, y dar su opinión, y una cierta vanidad intelectual que los lleva incluso a faltar a la caridad. No se trata de abandonar los principios ni abandonar las verdaderas ideas y la verdadera lucha, pero hacerlo en un sentido cristiano. Entonces esa búsqueda de pues querer ser los jefes o dirigir a los demás, finalmente se hace este combate por una cierta vanidad. Es peligroso todo eso, puede atraer ciertos castigos de Dios también, así que no hay que pensar que ya porque estamos en la resistencia todo está bien, o aquellos que están en la resistencia porque les gusta criticar, les gusta estar hablando mal de los demás, y apenas ven que alguien cometió un error, enseguida lo critican y sin piedad. Y eso no place a Dios, no puede complacer a Dios. Así que no estamos aquí por el gusto de criticar, sino por el gusto de servir a Dios, y servir a Dios integralmente, claro está, primero por la profesión de la fe completa, y después también tal vez por el celo en este mundo por las cosas que corresponden a esta fe, pero no es por el placer de exaltarnos a nosotros mismos o de querer tener más influencia de unos sobre otros, y después de faltar un poquito a la caridad, un poquito de vanidad, etcétera. Eso nos debilita mucho, nos crea muchos inconvenientes. Ciertamente la escasez de la verdad cada día es mayor, porque la verdad desde el momento en que no está completa ya no es la verdad, y así que hoy la verdad como debe ser completa es rarísima. Son pocas personas que pueden decir que conocen la verdad de la Iglesia tal como debe ser, porque siempre hay cosas que en la Iglesia conciliar, pues no digo que todo lo que digan es falso, pero está mezclado con el error, y dicen que una verdad a medias es la peor mentira. ¿Por qué? Porque se presenta la mentira de una manera engañosa. Entonces la verdad se hace cada día más rara. La verdad tiene que ser íntegra, tiene que ser completa, si no, no es la verdad. Ese sentido de la verdad se pierde, y mucha gente ya se conforma con ciertas partes de la verdad y está mezclando con los errores o con cosas que no están bien. Entonces es vivir en la mentira finalmente. Entonces nosotros pretendemos, con la gracia de Dios, conservar la verdad, como la verdad íntegra. Eso es nuestro objetivo, ¿no? de la tradición, y hoy de lo que se le llama, o se le dice la resistencia, que no es otra cosa que simplemente la fidelidad a la Iglesia 100%. Es lo que pretendemos, y que pues la Iglesia nos salva. Nosotros no salvamos a la Iglesia nos salva, pero si adherimos a ella, entonces estamos en la Iglesia. Pero la adhesión a la Iglesia se hace primero por la fe, pero una fe 100%, no es una fe así que yo tomo y dejo según mi gusto, y no solo tomo y dejo en la teoría, sino también en la práctica, porque la práctica cuenta, es lo que Dios espera, no dice, pues yo tengo muchos libros, entonces yo estoy bien. No, Dios lo que quiere es la práctica de esa doctrina. Es cierto que no es fácil, ¿verdad? Pero cuando hay un corazón que quiere, que es sincero y que busca la verdad, aun si tiene algunos yerros, pues Dios no lo abandona, porque sabe que su intención dominante es buscar a Dios y buscarlo bien. Así que nosotros pretendemos eso sin pretender que somos perfectos, ¿verdad? O que somos inmaculados, ¿verdad? No lo somos.
pero tener conciencia de eso, y es una gran gracia, y en nuestra época, en nuestro contexto, es una grandísima gracia comprender lo que está pasando y dónde está la verdad y tratar de vivir según ella. Eso es el mayor de los dones, y no pretendemos otro. No es una cuestión de número, no es una cuestión de no sé qué, o sea, de tener tal vez un centro bonito de culto, ¿verdad? No es eso, eso sí son gracias accidentales que Dios da, pero lo esencial de la vida cristiana, eso es lo que cuenta, es la vida de la fe y de vivir en la verdadera fe, en la verdad de la Iglesia y en gracia de Dios, ¿verdad? Y vivir cristianamente. Cada día es posible que las cosas sean más difíciles. Por eso nuestro Señor decía en el Evangelio: cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Estamos viviendo eso tal vez. Así que no se trata de querer resultados, porque hay tradicionalistas que quieren resultados visibles. Pero el resultado principal, que es el núcleo de todo lo demás, es conservar la fe y conservar la gracia. Conservar la doctrina de la Iglesia. Eso es el núcleo. Y si tenemos el núcleo, pues podemos decir que tenemos lo principal. Entonces tratemos de ver las cosas así y no querer siempre como ese espíritu mundano que se introduce fácilmente también en los corazones de los cristianos, que solo quieren ver cosas sensibles, cosas que nos encandilan, que hacen ruido, que son así como atrayentes exteriormente, físicamente. Ese es el inconveniente y de este mundo, ¿verdad?, que atrae. Entonces pidámosle al corazón inmaculado de María a que nos ayude este mes de agosto. Hagamos tal vez un esfuerzo a venerar su corazón inmaculado, tal vez de ponerle un poco de flores en alguna imagen, no dejar así las imágenes, tengamos gestos, ¿verdad?, de devoción. A veces poner una velita, poner una flor, son gestos que manifiestan nuestra fe, pero principalmente tal vez de decir una oración, ofrecer un sacrificio, y esos sacrificios que se ofrecen a Dios para gloria de Dios, ¿verdad?, ofrecer incluso algún esfuerzo o privarnos de algo, o no solo de lo accesorio, sino también a veces de lo indispensable, ¿verdad? Eso es la penitencia, ¿verdad?, privarse de algo. A veces personas que sí hacen ayuno y que no, sí, porque hagan una comida al día y ofrecen ese ayuno. En la mañana toman algo ligero, un café con leche o un pan, y ya en la noche una sopa, y al mediodía comen normalmente, pero hacen ayuno. Bueno, eso forma parte también de la vida cristiana. No basta decir, yo voy a misa y digo rosario. No basta. Jesucristo dijo, si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Es muy fuerte esta expresión de nuestro Señor. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Ciertamente hay penitencias que vienen solas. Por ejemplo, la vida, pues a veces el trabajo, los esfuerzos de vida, hacer las obligaciones cotidianas, a veces eso es una penitencia, se puede ofrecer, hay que ofrecerlo. Pero hay penitencias que que nos impidan hacer nuestros deberes, sin que afecten nuestra salud, se pueden hacer. Y hay que aprender a los niños que hagan penitencia, que no sean niños pasivos, niños sin carácter, sin fortaleza, que nomás saben recibir y todo cómodo, todo fácil, pero no saben dar, no saben ofrecerle a Dios un esfuerzo, un sacrificio verdadero. Así que vamos a pedirle a Nuestra Señora que nos dé, que ella nos contagie ese estado de ánimo que ella tiene en su alma, que nos contagie, y para que alguien nos contagie su estado de ánimo hay que frecuentarlo, ¿verdad? Cuando tenemos una buena amistad, esa buena amistad nos contagia sus pensamientos, sus actitudes, su ejemplo.
Así que acercarnos a la Virgen nos contagia su actitud, su estado de ánimo, su amor de Dios. Así que estemos cercanos a la Virgen y estaremos cercanos a Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.